Van a ver en la plataforma. Si no ven y no lo hacen, todos los días hasta que descansen. Van a tener dos como tal, que van a ser defensa de casos, que este libro no vamos a tener defensa de casos universal, y una evaluación de la noche para ver si han aprendido una cosa contra otra. Cada viernes, solo los viernes, para que su fin de semana no sea solamente tomar. Entonces, ¿por qué deberían saber este tema? ¿Por qué deberían saber este tema? Pues, específicamente generalidad del shock. Mauricio, ¿por qué deberían saber este tema? Porque nos han enseñado muy IPS 1. Bien, porque el anterior diseño institucional, que es el que han pasado todos ustedes, está generalidades del shock en IPS. Las diapositivas del día de hoy son las de IPS. Voy a ver, o bueno, quiero que vean la diferencia entre enseñar generalidades del shock a semestres tan abajo como es primer semestre. Creo que es el primero. El primer semestre, y de ahí el día miércoles y el día viernes voy a avanzar yo con el libro de fisiopatología y el libro de Whitman de medicina interna. Ahí está bien específico, pero esto va a ser cortito, espero. Entonces, ¿cómo podemos definir al shock o al choque, sea cual sea el léxico que usa? Es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. A consecuencia de esta disminución de la perfusión de los órganos vitales, va a provocar una hipoxia tisular, fallo metabólico celular, bien por bajo flujo sanguíneo, por una distribución irregular de este. Incluye un conjunto de signos y síntomas, alteraciones analíticas o hemodinámicas que producen una rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir su elevada mortalidad. Entonces, dentro de la definición del shock, ¿por qué tendríamos que tener una acción rápida frente a un shock? Eso ya es, ahora que ustedes están en quinto, los conjuntos del primero, cuando eran ustedes, ellos no me podían responder, pero ahora que ustedes están en quinto, me pueden responder por qué. ¿Por qué tenemos que actuar rápido ante un shock? O sea, el shock que tengamos. Porque después del shock, ¿qué viene? ¿Qué viene? Después del shock, ¿qué viene? Paro, todos mueren por paro. No, después del shock ya es muerte o más. Porque no hay nada más. Antes del shock, ¿qué venía? Sí. Ya de ahí divisiones, si es infeccioso, no infeccioso, etcétera. Entonces, tenemos que atenderlo porque, como dice en su definición, va a representar una disminución de la perfusión tisular a diferentes órganos vitales. A pesar de que sea shock cardiogénico, shock neurogénico, shock séptico, shock obstructivo, tenga su nombre y su apellido, pues igualmente debido a la causa o al factor etiológico principal, igualmente va a afectar a diferentes órganos. ¿Por qué? Porque principalmente vamos a hablar de la parte cardíaca y su relación con la parte vascular. ¿Ya? Esta se va a alterar y dependiendo del factor etiológico, pues va a causar la disminución de la perfusión tisular. ¿Ya? Por eso el shock es tan peligroso. Entonces, qué horrible. Tipos de shock. Vamos a hablar de dos y los más conocidos como tal: shock anafiláctico y el shock cardiogénico. El shock anafiláctico es una reacción sistémica
totalmente agresiva, en la cual hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? En la cual la reacción antígeno-anticuerpo, esta va a ser desproporcionada y nos va a dar sintomatología mucho más intensa, en la cual los proinflamatorios van a sobrepasar la capacidad de la reacción, ¿ya? Y a raíz de esto, ¿qué va a pasar? Había una sintomatología de la reacción antígeno-anticuerpo común, sobre todo con el polen. Un poquito más severo. Arriba. ¿Ok? Acelere, no. ¿Edema de qué? ¿Edema de qué? ¿Edema pulmonar? No. ¿Cómo va a causar edema pulmonar? ¿Edema de? Glotis. Edema de glotis. Entonces, si tenemos un edema de glotis, ¿qué va a pasar? Viene un tipo de obstrucción de la vía aérea. Esto va a reducir la perfusión tisular. Sí, ¿por qué? Porque disminuye la oxigenación, porque la zona de perfusión ya no puede llevar la cantidad de oxígeno que debería llevar a través de la zona de conducción hasta llegar a la zona respiratoria. Shock anafiláctico. ¿Cuál es el problema del shock anafiláctico? ¿Cuál sería el gran problema del shock anafiláctico? Que el accionar tiene que ser casi al instante. Si no hacemos algo casi al instante, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a fallecer. Va a fallecer, ¿por qué? Porque no puede respirar. ¿Qué nos puede provocar un shock anafiláctico? En medicina más común. Bastante común. Internacionalmente pasa. Reacción alérgica a la penicilina. Bien, reacción alérgica a la penicilina. Es una de las causas del shock anafiláctico más comunes que vamos a encontrar. Por eso tenemos que hacer algo antes de, ¿qué es? La prueba de sensibilidad. ¿Cómo se hace la prueba de sensibilidad? Es una gota en el ojo. A nivel del ojo, que en teoría ya no se recomienda, pero aún no se puede utilizar. O prueba subcutánea. ¿Cómo se hace la prueba subcutánea? Así no es una prueba subcutánea. A ver, voy a retomar la IPS. ¿Cuál es la diferencia entre inyectable subcutáneo y inyectable intramuscular? Los grados. El ángulo. Bien, el ángulo. Porque intramuscular pues es totalmente a 90 grados, ¿no? Mientras que el subcutáneo intradérmico Aquí. reduce bastante el ángulo. ¿Por qué? Porque hacia dónde vamos a colocar es totalmente diferente. Entonces, a nivel muscular, o tengo que hacer una inyección muscular por la penicilina, pero si yo lo hago a nivel subcutáneo o a nivel subdérmico, voy a reducir el impacto. Si yo coloco menos de 1 ml de penicilina a nivel subcutáneo, ¿qué creen que va a pasar? Una presión. ¿Qué va a pasar? Presión de alergia. Una presión de alergia. Hemos llevado esto, está relacionado con lo anterior. ¿Qué pasaba en la parte pulmonar de reacción antígena del cuerpo o en el tema de reacción antígena del cuerpo? ¿En edema? ¿Qué pasaría una reacción antígeno-anticuerpo local? Ya local. ¿Por qué pasaría una reacción antígeno-anticuerpo local a diferencia de si tenía intramuscular directo? Y en teoría ustedes saben más. ¿Cómo es, Fernando? Ya sabes,
anestesia, has venido a aprender fisiopatro, y shock es el conocimiento de todo lo anterior mencionado, por si acaso. ¿Cómo es? ¿Por qué sería diferente? Porque si yo hago una inyección intradérmica o subcutánea, la absorción del medicamento no va a ser al instante, además que no va a poder tolerar tampoco la cantidad que estoy colocando, ya por eso tiene que ser menos de 1 ml. Entonces, ¿qué va a hacer? Una reacción local, ya muy similar como cuando colocan en el ojo, muy similar como colocan en el ojo. ¿Qué síntomas voy a tener? No digo signos, sintomatología voy a tener. Si solo es local. Enrojecimiento. ¿Qué más? Escozor, ¿Qué más? prurito. Solo donde he colocado. Listo. Tengo una prueba positiva. ¿Qué voy a hacer? Bien, no dame penicilina. Entonces, ¿cuál es el problema en medicina en relación a los medicamentos? Dentro de los efectos secundarios esperables, efectos secundarios como tal, la reacción alérgica es una de las más comunes a casi todos los medicamentos. A casi todos los medicamentos pueden ser alérgicos a los antialérgicos, ¿ya? Entonces, eso significa que a todos tengo que hacer prueba de la alergia. No, van a tardar un montón en cada paciente. ¿Qué tengo que hacer? Identificar cuáles medicamentos son habitualmente de mayor estadística de alergia, por ejemplo la penicilina, y esto sí tengo que hacer una reacción antígeno-anticuerpo, porque si no, ¿qué va a pasar? Anafiláctico. ¿Cuál es el problema si no hacen esto como por ejemplo en Bolivia? No sé en Perú, porque no he ido a farmacias a Perú. Así que el problema en Bolivia es que si tú vas a una farmacia, si sales del Prado, vas hacia la zona norte o hacia el alto, cada vez vas a ver que las farmacias te venden más y más cosas sin necesidad de prescripción. Entonces ellos mismos te dicen, si quiero yo le coloco por 5 bolivianos más, le coloco penicilina. ¿Y cuál es el problema de esas personas? Que ni siquiera han salido de la carrera de bioquímica y farmacia. Son personas que la bioquímica y farmacia lo que dicen es que le da dinero y ya se prestan el título para que esté ahí colgado, nada más. Entonces, ¿qué va a hacer una persona? Nada. Y le inyecta. Va a tener un shock anafiláctico. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Va a tener alguien muerto en su farmacia. Por eso la ley boliviana dice que bajo ningún concepto se pueden colocar medicamentos dentro de las farmacias. Ya no se puede. No se puede colocar medicamentos dentro de las farmacias. Está prohibido. Tienen que colocarse dentro de un centro de salud o su consultorio privado del doctor. ¿Por qué? Justamente por ese motivo. Porque si hay una reacción antígeno anticuerpo, la persona que ni siquiera es profesional pues no va a saber qué carajos va a hacer, ¿ya? Entonces, realmente han pasado varios accidentes de este tipo y por eso han tenido que cambiar la ley boliviana respecto a la colocación de medicamentos. Si ustedes ven a farmacia X o farmacia Y que sí coloca medicamentos, entonces están viendo un delito de progreso, en ese caso. ¿Ya? Pero como les digo, fuera del Prado, hacia la zona norte y hacia el alto, pues cada vez la ley es menos. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico se relaciona con un bajo gasto cardíaco. Es decir, vamos a tener una falla en una bomba. Estas letras son para mis alumnos de IPS 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué patologías va a estar asociado a una disminución de la bomba? O sea, disminución del gasto cardíaco. Número 1, ¿qué es el gasto cardíaco?
Es Cuando hay Bien, intercambio. la cantidad de volumen expulsado a través del ventrículo izquierdo. Entonces, todo lo que tengamos una distribución a partir de esto, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias graves, porque durante las arritmias pues, no vamos a hacer la contracción adecuada a través del ventrículo izquierdo y vamos a tener una falla directa, por el cual una disminución de Gasto cardíaco. Gasto cardíaco. la perfusión. Disminución de la perfusión. ¿Por qué? Porque si falla la bomba, ya no va a llegar sangre a todos los órganos que debería llegar. Entonces, ¿qué va a hacer como sistema de compensación? ¿Qué va a hacer el organismo? Como ven aquí, el incremento de la frecuencia cardíaca o también De la presión. de la presión arterial. ¿Ya? Ambos son sistemas de compensación. El problema es que si hay un aumento de la frecuencia cardíaca en un fallo de bomba, ¿va a ser suficiente? No. No es suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso cuando ya no es suficiente? Lesión. Parada cardíaca. ¿Ya? Parada cardíaca. Entonces, en el shock cardiogénico, que está relacionado directamente con trastornos a nivel del corazón, ¿qué vamos a hacer en una parada cardíaca? LSP. ¿Cuál es la diferencia entre el LSP básico y el LSP avanzado? Levante la mano. Como nadie levanta la mano, voy a felicitar. A mí me saludos primero. Jason, ¿cuál es la diferencia entre el LSP básico y el Es LSP que avanzado? en el avanzado ya usas el electrocardiograma. El que se llama. Katy, ¿cuál es la diferencia entre el LSP básico y el LSP No sé, no avanzado? me acuerdo. Pero La seguro maquinita. la maquinita se usa. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre el LSP básico y el LSP avanzado? Yo no sé si me Es que voy a no pasar sabe el día. Podría ser que ese peso son movimientos movimientos solo para aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que el complejo es acompañado de ciclos de respiración. No, Williams. ¿Qué se llama tu golpeta? No sé. En internet. No tienes Dos. aula. Dos. Mauricio. El LSP avanzado es el que va a estar a cargo del personal cualificado para realizar el mismo, mientras que el LSP básico es el que se puede brindar en emergencias, más que nada porque O sea, si ahorita salimos de clases porque suena la alarma y debido al apuro uno de ustedes ha corrido tanto y le da un paro justo aquí afuera, estoy haciendo el LSP avanzado. Eso no estoy haciendo. Hasta donde yo recuerdo soy personal cualificado. El LSP básico es el que solamente necesitamos nuestras manitas y la respiración propia nuestra para poder realizar el LSP, mientras que el LSP avanzado es cuando ya vamos a tener más utensilios, por ejemplo, medicamentos, factores ventilatorios y el desfibrilador, ya y la intubación inclusive. Entonces es una diferencia, por si acaso. El LSP básico, todos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque todos tienen sus manitas y todos tienen la capacidad respiratoria para dar respiración boca a boca, ¿no ven? Supongo, o si nunca han empezado ya a esta edad, ese va a ser su primer vez, su peso de la vida. Entonces, ¿cuál sería el problema con el shock cardiogénico? ¿Cuál sería el problema con el shock cardiogénico? Este va a afectar a todos los órganos. Va a seguir sucediendo hasta que no se corte el programa. Eso. No está mal la definición, pero el problema es que sí o sí hay que atenderlo en emergencias, en un hospital. ¿Por qué? Porque si tiene una arritmia, ¿qué tengo que darle? Ahora ustedes están
Perdón. Vaso. Bien, antiarrítmicos, bien perspicaz. Si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, ahí ya no hay antiinsuficiencias cardíacas congestivas. ¿Qué le voy a dar? Insuficiencia cardíaca. ¿Dilatadores? Ya hay un sinfín de medicamentos, aquí dice adrenalina, ya podría ser bastante agresivo para mí y para mi gusto. Bastante agresivo. Para un infarto, a los que no han pasado conmigo, ¿cuál es la diferencia entre infarto agudo de miocardio y parada cardíaca? La alcohol, recórtate. Anda al fondo de tu cerebro. Dani, ¿cuál es la diferencia entre infarto y parada cardíaca? Liz, No me calles, Cori. Roger, Milton, bien. El infarto agudo de miocardio se debe a una obstrucción, principalmente trombos, ¿ya? Trombos en la cual todo lo que esté por detrás, por delante del trombo, ya no recibe oxigenación, ¿no ves? Entonces, ahí esto nos puede llevar a una parada cardíaca. Una parada cardíaca puede ocurrir por un sinfín de cosas, como arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, que estén enamorados y vean a su crush en su día de té de muestro y les salude ese día y se sienta al lado de ustedes. Eso igual les puede dar una parada cardíaca por si acaso, por taquicardia, más allá de lo que su corazón puede tolerar, por si no sabían. ¿Ya? Así que hay un sinfín de cosas que te pueden llevar a la parada cardíaca. ¿Ya? Mientras que el infarto agudo de miocardio es otra cosa. Por eso hay que saber la diferencia. ¿Qué hago en un infarto y qué hago en una parada cardíaca? En una parada cardíaca sería. En un infarto se puede dar un antitrombótico y una parada cardíaca se puede dar un inotrópico, doctor. Bien, ¿cuándo sé que es un infarto completo o incompleto? O obstructivo completo o no obstructivo, es normal la definición, pero bueno, así dice la literatura. No obstructivo completo. Electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a definir cuando hay elevación de CPT, función completa, cuando hay una depresión de segmento CT, una obstrucción incompleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía hay oxigenación. Entonces, el shock cardiogénico va a representar dentro de una de las características del shock. ¿Y qué es lo primero que tenemos que resolver? Enfermedad básica. Los problemas cardíacos, sea cual sea el problema. Muy similar al shock anafiláctico, que primero tenemos que resolver. La reacción antígeno-anticuerpo, ya la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, el que todo el mundo conoce es el shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Cuando tenemos una disminución de la volemia más allá de lo tolerable. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sé que está hipovolémico? ¿Validez? Laboratorios, ya no están en el semestre, ya saben más cosas. ¿Cómo puedo saber que está un shock hipovolémico? Hemoglobina, hematocritina, ¿cuánto de hemoglobina puedo tolerar? Lo normal es no dice el laboratorio, pero ¿cuánto? Máximo, ¿hasta cuánto? Con shock hipovolémico.
Depende de qué. Si es varón o mujer. Entonces, la bulimia se puede determinar a través de la hemoglobina, pero también podemos tener otro tipo de shock hipovolémico. ¿A través de qué? De la... De la alteración hidroelectrolítica. Entonces, esto puede estar relacionado con qué patologías que ya hemos llevado. Mira, no está mal, quemaduras, ¿qué más? Deshidratación severa. No se olviden, deshidratación severa. ¿Qué más? Intoxicación. ¿Qué? Intoxicación. ¿Qué tipo de intoxicación? Intoxicación alcohólica, no. No, dije intoxicación. ¿Diabetes? Hipovolémico no. Antes te va a llevar a un trastorno cerebral. No está mal, insuficiencia renal. Puede ser. Entonces, el shock hipovolémico va a ser la disminución del volumen intravascular, en la cual vamos a tener dos, que va a ser por pérdida y por secuestro. Por pérdida, hemorragias principalmente, que es el más común y el que te enseñan en el APDS, mientras que el por secuestro, que va a ser la citis. No se olviden la definición, disminución del volumen intravascular, ¿ya? Entonces, cuando hay por secuestro, esta es una alteración hidroelectrolítica, entonces por este motivo va a tener una disminución de la bulimia como tal. Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si viene, hoy día sí estoy muy enojado con colegas que conozco que son nocturnos, si viene un colega de los que les hablo y dice, tiene shock hipovolémico y su hemoglobina está en 17 y quiere pasarle 3 paquetes globulares, ¿sería lo correcto o incorrecto? ¿Por qué no sería correcto? Ya. ¿Y qué pasaría si le coloco más? Ya. Lisbeth, ¿qué pasaría si tiene su hemoglobina en 17? Porque el doctor Luis Riviera dice que tiene shock hipovolémico por el cual tengo que colocar paquetes globulares. Estaría aumentando más allá de Más allá de lo normal, pero ¿qué pasaría? Tal vez aumentamos, hacemos que Les la han enseñado en la charla, en el seminario. ¿Qué pasa cuando les colocas paquetes más allá de lo que tolera? Dos cosas, ¿cuáles? Éstasis. ¿Qué es éstasis? Gran cantidad de glóbulos rojos, esto reduce el flujo sanguíneo y entonces a raíz de esto vas a empeorar el shock como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita lo que es lo segundo que le puede pasar. Hemólisis. La cantidad excesiva de glóbulos rojos empieza a causar una destrucción de los mismos. Entonces, eso va a empeorar la situación de su shock hipovolémico, va a empeorarlo. Entonces, no sean doctores ni Riviera por ese caso, ¿ya? Por eso tenemos que saber que también tenemos el por secuestro. Si lo ven con su ascitis y su hemoglobina normal, ¿qué deberíamos hacer? Estoy seguro que a alguno de aquí se le ocurre en su mente, deberíamos sacar el líquido. No como tal, ¿por qué? La citis es a consecuencia de, ¿qué tengo que buscar primero? La consecuencia, ¿cuál es una de las consecuencias más comunes de la citis? falla por falla. Falla, Cortar de la corta. ya, falla portal. Causa más común. Bien, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Entonces, si ves al nervio que está con su hemoglobina normal y tiene cirrosis hepática y tiene ascitis, ¿qué deberíamos hacer en el paciente? Darle diuréticos. No está mal, no está mal. Puede ser darles diuréticos, pero vas a seguir con el problema. ¿Qué más? Tratar la enfermedad. Bien, tratar la enfermedad. ¿Cuál es el problema ahí?
ya es alcohólico, ¿creen que puede dejar el alcohol así tan fácil? Que ya llegaba a cirrosis. No. No, entonces, ¿qué deberíamos hacer para salvar a ese paciente? Porque ya tiene insuficiencia hepática. Bien, trasplante hepático, perdón. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que aquí no hay trasplante. No aplica para el trasplante hepático. Para tú estar dentro de los trasplantes, no tienes que tener consumo de ningún tipo de droga, sea legal o ilegal. Es decir, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, todas esas te van a hacer una prueba en tu organismo. Y si das positivo a una sola, no se te puede hacer el trasplante. ¿Por qué? Porque es un trasplante perdido. O sea, va a volver a lo mismo porque sigue, ya tiene un problema de insuficiencia hepática y sigue con esa situación. Entonces, ¿qué creen que va a hacer? Seguir bebiendo, no va a cambiar nada. Para eso, pues no hay que hacer un trasplante, así funciona. Entonces, dentro de la clínica del shock hipovolémico, vamos a ver cómo tenemos una disminución del gasto cardíaco, incremento de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial y un incremento de la frecuencia cardíaca. Asociado a esto, ¿qué otras cosas podemos tener? Oliguria, hipotermia, agitación repetida, irritabilidad, dolor precordial, hipoperfusión miocárdica, piel fría, pálida y sudorosa. Me preguntan ustedes que ya están en quinto semestre, ¿por qué oliguria? Digamos, está sangrando, tiene oliguria. ¿Por qué? Me ha llevado a la fisiología 2. Supongo. ¿Qué tiene oliguria? Para aumentar la absorción de sodio. No exactamente. A través de la hormona antidiurética actúa en ese momento y por eso tenemos oliguria. Porque como su compañera decía, para evitar tener más pérdidas. Ya tienes una pérdida grande que ya es a través de una herida, ya por eso tienes oliguria. Por el cual es uno de los signos que te tiene que llamar la atención, significa que estás entrando en shock. Oliguria. Hipotermia, ¿por qué? Ahora que ya hemos llevado esa parte igual. ¿Por qué hipotermia? Mayor gasto cardíaco. No está mal, la disminución del gasto cardíaco, ¿qué va a hacer? A ver, otra vez, ver. Disminuye la temperatura ¿Por qué? cuando hay menos. O sea, voy a poner un ejemplo contrario. Si hay un aumento de flujo, será una vasodilatación y por ende aumentando la temperatura. Pero Como hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución del flujo. Entonces, esto te causa hipotermia. ¿Por qué? Dentro de las características para tener aumento de la temperatura o pérdida de la temperatura, el flujo estaba relacionado. Entonces, por eso tiene hipotermia. Si tiene hipotermia, ¿eso qué significa? El flujo está totalmente bajo. ¿Por qué? Porque no hay sangre. Porque no hay sangre, no hay un flujo como tal. Entonces tenemos que asustarnos en ese momento. Agitación e irritabilidad. ¿Por qué? Esto es por oficio. Disminución de la perfusión cerebral. Como hay una disminución de la perfusión cerebral, entonces empieza a crear agitación e irritabilidad, principalmente ¿dónde? A través del hipotálamo y a través del área prefrontal. A través del hipotálamo y a través del área prefrontal. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la perfusión cerebral. Dolor precordial, bueno, aquí ya lo dice. Hipoperfusión miocárdica. ¿Por qué le causa dolor? Que ya hemos llevado esto. ¿Por qué le causaría dolor por una hipoperfusión miocárdica? Por eso sus exámenes están tapados. ¿Por qué causaría dolor una hipoperfusión? ¿Qué? Ya, no está mal ácido láctico, ¿qué va a estimular? Quimioreceptores.
Entonces, a través de los quimioreceptores vamos a tener un dolor específico. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la perfusión a nivel del miocardio, ¿ya? Y ahí vamos a tener un dolor precordial muy diferente al infarto agudo del miocardio. Piel fría, pálida, sudorosa es directamente una consecuencia de la disminución de la perfusión distal, ¿ya? Es una directa consecuencia. Entonces, el shock hipovolémico es uno de los más comunes que vamos a poder ver, pero uno de los más importantes. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las causas de un shock hipovolémico? O sea, sí, causas, está bien, causas. Ya, no está mal, traumatismos. ¿Qué más? Heridas cortantes, ¿qué más? Heridas punzantes, ¿qué más? Vas a enseñar dónde está esa definición. Eso tiene otro nombre. ¿Qué más? Amputaciones, ¿qué más? Intervenciones quirúrgicas. ¿Qué más? Quemaduras. ¿Qué más? Es decir, todo lo que viene a la emergencia puede ser un potencial shock hipovolémico. Para ustedes, no sé si alguna vez les he dicho, creo que no, el 56% de ustedes, su primer trabajo va a ser en emergencias. ¿Por qué? ¿Qué? No, porque el 56% de ustedes, así se queden acá o vuelvan a Perú, probablemente van a trabajar en una emergencia, ya sea de clínica, de hospital o lo que sea. Porque es el lugar donde más espacio de trabajo hay. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto espacio de trabajo en emergencia? Porque pagan mal. Pagan bien poquito para los que están en emergencia. Aquellos colegas que trabajan en emergencia y les pagan bien es porque están en instituciones que sí se lo pueden permitir. Pero los demás, tengo 4 colegas que trabajan en emergencia y quieren salirse de ahí porque creo que les pagan los 1.300 o así mensuales. Entonces les alcanza para pasar un poquito más, pero tienen trabajo, ahí ya es un problema, ¿ya? Por ese motivo, como un poquito más de la mitad de ustedes va a trabajar en emergencias, tienen que saber la diferencia entre esto, si no va a ser atrocidades. ¿Y qué tenemos que hacer si tiene shock hipovolémico? Dependiendo de la causa principal, lo puedo administrar fluidos. Ya, puede ser administrar fluidos. ¿Qué más? Queda dicho sangre. Ya saben que la sangre depende, ¿no? Ya han aprendido que depende. Hay otras alternativas, pero pues tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes. Shock séptico, ese es el más fácil de todos. ¿Qué es el shock séptico? Es la última fase de una infección primordial, ya sea a raíz bacteriano, fúngico, viral, etcétera, etcétera, en la cual vamos a tener una hipotensión arterial debido a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos. Entonces, eso significa que la infección es tan severa que hace que en la parte proinflamatoria empieza a extraer líquido de la parte extracelular hacia la parte intracelular a medio de compensación, ¿ya? Pero esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque la infección te hace perder líquidos. ¿Qué tipo de líquidos a través de la infección? Una sudoración. ¿Por qué? Por la fiebre. Bien, por la fiebre. ¿Qué más?
Depende de la infección, náuseas, vómitos, ¿qué más? Diarrea, ¿qué más? Incremento de el volumen de orina o la frecuencia con la que van a orinar, ¿qué más? Ahí estamos hablando de infecciones urinarias, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras pérdidas? Dentro del shock, esto era ya para los IPS, pero supongo que ustedes lo saben. Tenemos que saber diferenciar entre la infección, que es cualquier inicio de la reacción inflamatoria que vamos a tener entre un agente causal y nuestro organismo, la bacteremia, los síndromes sépticos, la sepsis y finalmente el shock séptico. Es decir, siempre vamos a empezar con la infección, ¿ya? Mediante vaya avanzando la situación, pues podemos empezar a tener mayor cantidad de problemas hasta llegar a la sepsis o lo peor, que puede ser un shock séptico, ¿ya? No se olviden, el shock séptico ya es totalmente severo, es el último esfuerzo del organismo para tratar de compensar esta situación. Y en el shock séptico se da exclusivamente por agentes causales, sea por bacterias, hongos, virus, parásitos, etcétera, etcétera. Igual puede llegar a un shock séptico. ¿Qué es lo más común? Shock séptico por bacterias. ¿Por qué? Por bacterias. Ya están llevando mano. Gran positivo, negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Reina. Bien, la resistencia bacteriana a los medicamentos cada vez es uno de los problemas más frecuentes que tenemos. ¿Qué dice las enfermedades del año 3000? De lo que tanto les hablo, creo que nunca un alumno se ha dignado de buscar. ¿Qué dice? ¿Ningún medicamento va a ser capaz de...? Medicamento no, antibiótico. Que ningún antibiótico va a ser capaz de erradicar bacterias en un punto en la cual ya entren dentro de una categoría, hasta donde yo me acuerdo que la resistencia, cuando ya hay una X adelante, esta es multidrogo resistente y solamente se pueden dar 2 medicamentos sin que uno ni siquiera existe en Bolivia. Entonces, cuando ya tenemos estos pacientes, no hay mucho que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque es sumamente costoso. ¿Y qué te dicen las enfermedades del año 3000? Que va a haber un punto en el cual la mayor cantidad del 60% de la población tenga este tipo de bacterias multiresistentes, multidrogoresistentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llegar mucho más fácil al shock séptico, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no va a haber manera humana de que pueda combatir las enfermedades. Pero ¿por qué dice las enfermedades del año 3000 que van a llegar a eso? Por la automedicación. Y además la medicación irregular que dan los queridos colegas. de lo que me he tomado desde desde el primer semestre. No te dicen paracetamol y ya. No, de mi Te veo mal. ¿Sabes qué? Te voy a colocar familia. medicina rápido y te va a hacer efecto. Entonces, y resulta que es algo viral. ¿La penicilina para qué le ha ayudado? Nada. Para eliminar la microbiota y podemos crear una resistencia a la penicilina, el primer factor, para que las bacterias que están en la microbiota pues adquieran resistencia, ¿ya? Entonces, si tienes una infección a través de tu microbiota, vas a tener bacterias resistentes a penicilina, penicilina resistentes, ¿ya? Entonces, ahí ya es el primer problema, no solamente la gente que se automedica, también los queridos colegas que no se actualizan, creo, y empiezan a dar antibióticos porque sí, ¿ya? Yo casi nunca doy antibióticos y casi nunca me hago colocar o empiezo a tomar antibióticos, a menos que sea extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque justamente esto es uno de los problemas más severos que vamos a tener. ¿Por qué a mí sí me asusta y a los demás de mis colegas no?
porque agradezco, ojalá vuelva, creo que les tocaría el siguiente semestre, ojalá vuelva el doctor Laine, que era director de la zona de infectología del Hospital de Clínicas, que era un capísimo, y ahí nos ha mostrado la realidad de esos pacientes multifloresistentes. Estaban condenados en vida porque no funcionaba nada, no funcionaba ningún tipo de antibiótico. Le daban un antibiótico, a las 2 semanas volvía porque esa bacteria ya era resistente a ese antibiótico. Entonces, a través de eso y gracias a cómo nos ha hecho actualizar en medicina, pues entendemos que no se tiene que hacer dar indiscriminadamente los antibióticos como si fueran luches. Y pasa muy frecuentemente por si acaso. Así que lo bueno es que de las enfermedades del año 3000 yo no voy a ver ninguna, porque me voy a retirar apenas empiece el caos. Ustedes van a ser los encargados, yo ya no. Ustedes van a ser los encargados. Yo ya voy a estar retirado, dando clases, diciendo lo horrible que es, pero no voy a atender ni un solo paciente, porque tampoco tiene que ver la especialidad. Entonces, cuando hablamos del shock, vamos a tener diferentes tipos de shock, que va a ser el shock séptico, a raíz de agentes causales, hipovolémico, que puede ser hemorrágico, ya saben por qué, obstructivo, que puede ser vascular pulmonar, o mecánico. ¿Cómo mecánico? ¿Cómo mecánico? Porque el doctor Poveda quiere hacer esto todo el tiempo. Ahorcarlos puede llegar a un shock obstructivo. Sí, ¿por qué? ¿Cuál era la definición del shock? Hipoperfusión tisular. Si los ahorco por 5 minutos, ¿puedo llegar a una hipoperfusión tisular? Estén casi seguros que sí. Entonces, el shock obstructivo mecánico también es uno de los factores relacionados principalmente con aquellas personas que tratan de ahorcarse con sogas. Cuando no se concreta su autodesvivisión, pues estos pacientes pueden llegar a un shock obstructivo mecánico. ¿Por qué? Porque no van a respirar como antes, porque hay lesión a nivel de la zona de producción. Entonces estos pacientes pueden estar condenados a una lesión cerebral de por vida. Shock cardiogénico, cardiomiopático, arrítmico, mecánico, ya habíamos visto el por qué. Y el shock kinético, que acabamos de encontrar los demás, que puede estar neurogénico, anafiláctico, tóxico, previamente al CIRS y endocrino. Factores etiológicos. A través de los factores etiológicos vamos a ver el shock hipovolémico, que es la disminución del volumen, principalmente va a hacer la pérdida de sangre, hemorragias, pérdida de volumen plasmático, quemaduras, peritonitis, aumento de la permeabilidad capilar por sepsis, pérdida de agua y electrolitos por diaforesis, vómitos, diarreas y uso excesivo de diuréticos. Mientras que el shock cardiogénico, causas cardíacas, pérdida de la función contráctil del miocardio, por infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca grave, lesión miocárdica postquirúrgica, factores cardíacos mecánicos, insuficiencia aórtica o mitral, rotura del tabique interventricular, arritmias, taquicardias o bradicardias graves. ¿Cómo podrían tener, ¿dónde está? ¿A qué nos podemos referir con factores cardíacos mecánicos? Mecánicos. Esa corazón que es la corazón. El marcapaso. Marcapaso, un desfibrilador. Un desfibrilador, tal vez. Tienes cardíacos. Más que. No estás mal, pero más que. ¿Qué le costaría para tener
tener un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué tendría que hacer para que tenga más y más complicado el gasto cardíaco? Hipertrofia miocárdica. Hay una más común por infección. ¿Cuál es? Bien, corazón chagásico. El corazón chagásico, por eso es peligroso cuando ya hay una lesión por chagas y cuando hay un megaesófago o megacolon. Se puede hacer una resección, pero no se puede hacer una resección cardíaca, ¿no? Entonces, en estos casos es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, si estoy bien, el gasto cardíaco ya no es suficiente y esto te puede llevar a una hipoperfusión, por el cual te puede llevar a un shock. Ustedes, ¿cómo podrían tener arritmias taquicárdias o bradicárdias graves? Ustedes, y entran dentro de la categoría más común. Los de mi generación y la generación más adelante no son tan inteligentes como ustedes. ¿Cómo pueden tener arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias? No dormir, tomar el consumo de drogas. El consumo de café. No, pues no digo inteligencia. Pero Tecnología. taquicardia sé que es el consumo de cafeína. Pero Ahora, arritmias y bradicardia. Son los Bradicardia. jóvenes de ustedes que ya han causado muertes en Estados Unidos. peleas, Por eso ya se han prohibido. golpes Creo que no dormir. Bien, No. la combinación de energizantes con alcohol. Tu café no entra ahí. Hay un trago, ¿qué se llama? Olvidado. Black. Ustedes deben saber más que yo. Black. ¿Qué se llama ese trago que Yo hizo no tomo. energizante más? Jägermeister más. Red Bull más Jägermeister. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya no tomo. ¿Por qué tendrías una taquiarritmia grave o una radiarritmia grave? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te causan arritmias? No se olviden, por favor, porque con los que no están en el área, siempre discuto esto, el alcohol es 100% depresivo, todo va para abajo con el alcohol, ¿verdad? Por eso se sienten tristes, se arrepienten de haberle dicho no sé qué a la chica que les gusta o al chico que les gusta, les da pena que los hayan visto borrachos, tienen diarrea, tienen náuseas, Tienen diarrea. todo va para abajo. Mientras que el energizante, ¿qué va a hacer? Te sube. Todo para arriba, ¿ven? Entonces, a nivel cardíaco, ¿qué va a hacer? El vacío del cemento. Va a aumentar la fibra. Bien, la parte cardíaca no va a saber cuál va a ser el estímulo más fuerte. ¿Cuál va a ser el estímulo más fuerte? El que tomes en más cantidad. Vas a tener taquiarritmia y luego por el alcohol bradiarritmia, taquiarritmia, bradiarritmia, hasta que en un punto esto sea tan severo que ¿qué creen que va a pasar? Bien, parada cardíaca. Parada cardíaca. En Estados Unidos ya se han registrado más jóvenes menores a 21 años con parada cardíaca por consumo de energizantes más alcohol. Por eso no se tiene que consumir energizantes más alcohol. Ya tenemos muertes que nos describen que no es lo más adecuado. Y si lo toman cada fin de semana, están próximos a hacer hipertrofias ventriculares porque lo hace como una forma de compensación, es una hipertrofia patológica. Por eso tengan cuidado a ver. Shocks positivos, obstrucción del flujo sanguíneo por hemorragias, taponamientos cardíacos, aneurisma disecante de aorta, disfusión de prótesis cardíacas, construcción de cavas, neumotórax y mixosomas. Mientras que los shocks distributivos vamos a tener la disfunción vasomotora, pérdida del tono vascular, anafilaxia, fármacos, lesión medular, dolor, insuficiencia de la microcirculación y la sepsis o shock séptico. ¿Dónde lleno ese ¿Por puesto? qué el dolor te puede causar un shock distributivo? Muy lleno, muy lleno. Muy. ¿Qué
¿Dentro de qué categoría entraría el dolor en el shock? En un dolor Shock crónico. neurogénico. ¿Por qué? Porque para lo que son los que se nos Dentro de pasan. las reacciones celulares, ¿cuál los era el receptores. problema del dolor? Celulares. Celular, Ya hemos llevado el Ujú. tema. celular, sistémico. Celular. Amiguita, A lesión ver, celular celular, ¿cuál es el hecho. problema? Lesión celular tisular has hecho todo. Sí, Vamos a tisular. tener también la liberación proinflamatoria. ¿Por qué? Porque también va a estimular la radicinina o la sustancia P, depende del tipo de dolor, ¿no ves? Entonces, ¿cuál es el problema con el dolor? Si vas a tener un dolor que es intolerable para esa persona, esta va a tener tanta cantidad de proinflamatorios y tanta cantidad de dolor que en algún punto vamos a tener incremento de la frecuencia cardíaca y vamos a tener un fallo de bomba. A través del fallo de bomba, ¿qué va a pasar? Hipoperfusión tisular. Entonces, el dolor también te puede causar un shock neurogénico, shock neurogénico. Por ese motivo, y lo que yo tanto les discuto a los cirujanos, porque la nueva actualización dice que ya no tienes que hacer sufrir al paciente si es que tiene algún tipo de dolor abdominal. Es decir, puedes colocar un analgésico y para determinar qué tipo de intervención quirúrgica tiene que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Ecografía, o si tiene dinero, pues tomografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que la técnica semiológica, hablando de las patologías quirúrgicas abdominales, muchas veces no es suficiente, porque va en relación a cuántas veces o cuánto tiempo el cirujano pues ha hecho esas técnicas semiológicas. Si es alguien nuevo que no ha hecho mucho, ¿qué creen que va a pasar? Puede confundir una apendicitis con una colecistitis aguda, y sí ha pasado, por si acaso yo lo he visto. El cirujano solo me dio con odio porque le dije, no, no es una apendicitis. Yo que era interno, y me he hecho castigar en el paso. Así que pasa frecuentemente, por eso la literatura te dice que ya no es necesario dejarlos con dolor para ver qué tipo de patología puede ser. Se le puede dar analgésico y se determina con ecografía. ¿Por qué? Si es apendicitis, con la ecografía vamos a poder verificar si realmente o en qué fase puede estar la apendicitis. Si es una colecistitis, la intervención quirúrgica no es inmediata. Entonces, ya le has dado lo que prescribe los artículos que dicen que se tiene que dar analgésico, antiinflamatorios y mandarlo a casa para que en aproximadamente 3 meses podamos operar. ¿Ya? Eso te dice la literatura. ¿Por qué? Se opera las colecistitis crónicas, no las agudas. Se opera las colecistitis crónicas. Entonces, ya está, por ese motivo, no tienen que esperar a que el paciente esté gritando de dolor, ¡ay, me duele mi abdomen! ¿Por qué? Porque sí duele. Podemos causarle un shock neurogénico al pobre paciente debido al dolor. Por ese motivo no se tiene que dejar con dolor porque tiene dolor abdominal. Ya hemos llevado la parte del dolor y han visto que el dolor abdominal pues sí puede ser severo. ¿Por qué? Porque es dolor lento. ¿Y cuál es el problema del dolor lento? Que puede ser incapacitante, ¿ya? Puede ser incapacitante. Entonces, pues, por eso discrepo con varios de mis colegas. Pero no les digo nada porque después se enojan. Entonces, entre los tipos de shock, pues ya habíamos visto el hipovolémico, neurogénico, neurológico, séptico, cardiogénico, anafiláctico y finalmente el obstructivo. ¿Qué tienen en común todas estas? Que van a causar una disminución de la perfusión tisular.
A raíz de la disminución de la perfusión tisular vamos a causar hipoxia y vamos a causar daño a nivel de diferentes órganos, ya si continúa el shock. Por ese motivo tenemos que saber tratar cada uno. Si vamos a querer hacer todo para lo mismo, pues así no funciona la vida. La presentación clínica, vamos a tener shock temprano y shock tardío. Dentro del shock temprano vamos a tener taquicardia, taquipnea, pulso periférico débil o saltón, retraso del llenado capilar mayor de 2 segundos, piel pálida o fría, presión de pulso reducida y oliguria. Mientras que signos tardíos de shock, vamos a tener deterioro del estado mental, pulso central débil o ausente, cianosis central, hipotensión y bradicardia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambia abruptamente la sintomatología entre uno y otro. Los que desean probar mi TC1, ahorita estoy aquí. Pero ahora está en el fisiopato, así que puedo corregir ese error. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una fase temprana y una fase tardía? Porque recuerden que el shock no va a aparecer de la nada. Por ejemplo, si hablamos de un shock séptico, llegamos directamente a la parte séptica, o al shock séptico, perdón. No, sino que antes podemos tener sepsis, etcétera, y va por fases. Entonces, para llegar al shock, vamos a tener signos tempranos. Estos van a estar relacionados con tratar de hacer un sistema de compensación. ¿Para qué nos serviría tener una taquicardia y una taquipnea? Recuerden la definición de shock. Hipoperfusión tisular. A través de las dos vías, sea cual sea, va a tratar de incrementar la perfusión, ya sea por compensación cardíaca o por compensación pulmonar. Entonces, el signo periférico, el pulso débil a nivel periférico nos dice que, qué buena pregunta, igual tiene que ver con UTS. ¿Cuáles serían pulsos periféricos y pulsos centrales? Anatómicamente hablando, tienen sus nombres toditos. Pulsos periféricos. Bien, que todos conocen, radial, ¿qué más? Orbital, femoral, femoral, inguinal, pedio, ya. ¿Qué más? inguinal, Pedio, ¿cuál más? Ya, temporal, está bien. inguinal, Tibial posterior, ya eso puede ser. ¿Qué más? inguinal, Inguinal, doctor. No, técnicamente no. aunque no, se puede faltar. Bien, ya. Eso sí. Sí, es periférico. Pulsos centrales, uno principalmente. Bien, carotidio. Entonces, si no tengo un pulso adecuado a nivel periférico, pero tengo la pulsación carotidia y está adecuada, se siente la cantidad que debería sentirse, ¿eso qué significa? Todavía hay flujo en la zona central, más no en las zonas periféricas. No hay flujo en las zonas periféricas. Eso es malo, por supuesto, pero los órganos que se encuentran en el eje central no están sufriendo tanto como las zonas periféricas, ¿ya? Entonces todavía se puede hacer algo con el paciente. Ya les he dicho por qué oliguria, la presión de pulso reducida, porque ya el sistema de compensación cada vez es menos. Entonces, en signos tardíos de shock, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tenemos la pérdida de la conciencia o deterioro del estado mental? Glasgow por debajo de 8. Glasgow por debajo de 8. ¿Qué significa eso? Que no responde a los... Aunque algún el Goodman dice por debajo del 9.
Les han hecho repetir Glasgow en IPS hasta cansarse, creo. Así que deberían saber qué significa cada punto. Menor de 9 o menor de 8, ¿qué significa? No responde. Menor de 3. No responde a los muertos. Muerte. Ah, qué bien. Muerte No, está. menor de 3. No hay menor. Voy a matar. Es 3 y ya, porque no hay 0 en el Glasgow, ¿ves? Sí. Cuando tiene 3, ¿qué significa? Está muerto. Está muerto. Muerte cerebral. Muerte cerebral. ¿Por qué? Porque ya no funciona nada. Cuando es menor de 8, coma. Menor de 8, coma. Entonces, si ya vamos a tener un deterioro mental en la cual el Glasgow esté menor a 10 puntos sobre 15, ¿por qué? Igual es explicado en el shock cardiogénico. ¿Por qué? Ya no hay perfusión cerebral. ¿Y cómo sé que no hay perfusión cerebral? Porque el pulso central es débil. Tú tocas a nivel carotídeo o a nivel femoral, casi no se siente el pulso y son vasos enormes. Entonces, este pobre paciente está más allá que para acá. Está más cerca de conocer a Diego Armando Maradona que conocer a su próximo nieto, por así decirlo. ¿Ya? Cianosis central, ¿eso qué significaba? Que ya no llevaba cianosis. ¿Qué? Disminuye el flujo. Bien. Ambos campos, no sé, pero ¿cuál es la diferencia entre cianosis periférica y cianosis central? No hay un flujo adecuado. A ver, Fernando, ¿por qué se da cianosis periférica? Lamentablemente ya que era causado principalmente por trastornos. Espera, ¿otra vez? ¿Tiempo? A la definición otra vez. Está loco. Dice, definición, ¿por qué cianosis central? ¿Por qué cianosis periférica? El periférico era por el flujo lento y el central era por menos oxígeno. Bien. Uno tiene que ver con la disminución del flujo y el otro tiene que ver con disminución de la oxigenación. No se olviden de esta parte. Entonces, si tiene cianosis central, ¿qué significa? Disminución de la saturación. Bien. Hay menos oxígeno en este paciente. ¿Eso qué significa? Los órganos principales están con hipoperfusión, puede estar severo inclusive, por eso hay deterioro mental. Entonces, los signos tardíos de shock, ¿qué nos dicen? Que San Pedro ya le ha apartado la puerta si es que no hacen algo. ¿Ya? Por eso es importante, a ver, el tema del shock es complicado. ¿Cuándo? Porque esto les enseñamos en PS1 y medio me respondían bien. Ahora creo que ya no tanto. A ver, ¿por qué está esto? Ustedes supongo que ya saben. Ahorita les voy a preguntar. Ahorita les voy a preguntar. ¿Qué le haces? Gracias. ¿En shock? ¿Qué sabía? Tus primeros de ABC. ¿Tú no te pones ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué es lo difícil del shock? Tienen que saber todo lo demás. El shock, si se fijan en los libros que les he pasado, es bien cortito, excepto en el Goodman y Gill, que es el de medicina interna y es harto. Pero si lo ven en los otros libros de fisiopato son 3 o 4 claras, mucho. ¿Por qué? Porque para entender un tipo de shock tienes que entender lo demás, lo que ya hemos llevado. Y que esté shock en esta parte me parece bien, porque ya saben que cianosis, bueno, eso creo, porque me han respondido 2 y los demás, sí, doctor, cianosis. Y ya, todos los que no han hablado, ¿qué podemos hacer para un paciente con shock? Si ahorita alguien tiene algún tipo de shock, ¿qué puede hacer? Llamaron.
Si ahorita en la universidad alguien tiene shock, no sé, shock neurogénico, Ay, ¿qué hacemos? diles que la de clave. Eso les han también enseñado en inglés. ¿Cómo es? Y busca. Neurogénico, ¿no? ¿Qué se hace en un paciente Solo con decían shock hipovolémico. Ya. Tasha? Neurogénico. La posición no era, pues se necesita hacer lo que es el ABC. Creo que sí. Primeros auxilios A y B. Primaria y secundaria. Posición de Me seguridad. van a dejar morir sin la shock. Sí. Más bien, Creo que la corneta. sí es así. Si teníamos un shock, teníamos que buscar la posición de seguridad. ¿No? ¿Para qué? ¿Para que te conozco? ¿No quiero que me conozca? No sé ese conocimiento. No sé. ¿Qué lees? ¿A lo tú con quién has pasado? ¿Qué? ¿Tú con quién has pasado? Primero he pasado con una doctora. Melanie, Ay. Aaron, Jesús, Qué bonito, me Lisbeth, Con su Mauricio. esposa de Chavarría se ¿quién pasó. sabe qué van a hacer si tienen una emergencia en la universidad? Y como la mayoría de docentes, como la última vez que pasó, no les voy a decir qué ha pasado, pero supongo que ustedes estaban esta tarde, hubo una emergencia y más bien uno de los especialistas estaba cerca y pudo ayudar a la persona en cuestión. ¿Qué pasa si ven a un paciente con shock o a uno de sus colegas, estudiantes con shock? Doctor, aplicar lo más básico, ¿Qué sería lo más básico? el ABC. Puede servir, pero entonces estamos hablando de definir el tipo de shock que estamos El hablando. shock. Pero es que doctor, sí. No voy a explicarle. Número 1. ¿Cuál es el problema del shock? Definición otra vez. Hipoperfusión tisular. Entonces, como el problema es central, ¿qué deberíamos hacer? Triaje. No, reanimación. ¿Qué? ¿Qué posición es esta? De cúbito. De ¿Qué se cúbito. llama esta posición? 3 de Lebu. Voy a decir al doctor Kiko que no sabe. Ay, no María. está mal. 3 de Lebu. Cuando lo colocas en A 15 grados creo que posición de shock, tráete el tour. Damos los dedos que te pasen, ¿no? Ya. ¿Por qué tendríamos que elevar los pies? Para que la sangre verificar. retorne la El sangre. flujo vaya hacia la parte central principalmente. ¿Esto va a resolver el shock? No, obviamente no, queridos, porque hay que ver la causa del shock, obviamente, pero el manejo inicial que se puede hacer cuando no estamos en un centro de salud o en un hospital, lo único que podemos hacer es colocarlo en una posición, colocarlo en decúbito con los pies elevados y si se puede dar oxigenación. ¿Por qué la oxigenación? Sí, porque las leyes nacionales, por lo menos acá en mi país, dice que aquellos lugares que tengan alta concentración de personas, más allá de 200 personas, están obligados a tener tanques de oxígeno por si sucede alguna emergencia. Aquí hay más de 200 personas. Sí, hay más de 200 personas y para su suerte tenemos oxígeno. Ya hay en el laboratorio, hay en el anticonifraz, así que a este paciente de una u otra manera se lo pueden colocar. Pero si sucede en la calle, ¿qué puedo hacer? Triaje. ¿Qué? ¿Rezar? No, dije que este paciente muere. Primero a las personas que les hacía. No se puede hacer mucho y si el shock ya llega a la parada cardíaca, pues reanimación cardiopulmonar. Ahí recién aplico reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Que ya pasó una vez, lastimosamente. Tuvo un shock obstructivo. Lastimosamente la estudiante o el estudiante falleció, era estudiante además, de otra carrera. Tenía 19 años, algo así, era totalmente joven. Así que las emergencias suceden donde sea, por si acaso. En el teleférico alguien se ha caído y ha
se causó un paro cardíaco, ni siquiera se caía una fractura, se caía de 2 grados. Y por suerte, los del teleférico sabían hacer reanimación porque los obligan a tomar esos cursos y funcionó. Lo llevaron al hospital y sobrevivió. No va a tener la vida de antes, pero está vivo. Pero gente como que trabaja en el teleférico, que la gran mayoría, por suerte, sale, no puede decirnos porque estamos viviendo en el teleférico, pues la realidad, saben hacer reanimación cardiopulmonar tan bien que pueden ayudar al paciente. Por eso ustedes, queridos y queridas, mientras no tengan una especialidad, qué sé yo, al dermatólogo no le voy a decir que haga una reanimación cardiopulmonar porque probablemente haya sido olvidado, ¿no ve? Porque también tiene que ver entre la relación de la práctica constante que tiene que hacer. Entonces, por favor, háganme las cosas. Esto es para mis alumnos de ITS. Y hay varias cosas que ustedes no me pueden explicar y eso me preocupa bastante. Antes sacaba frases, qué curioso, ahora me odio. ¿Qué es basta? ¿Qué frase también? Y contar la siguiente. ¿Qué es basta? No es suficiente. Preguntas. Esto es las generalidades del shock. Ya vamos a avanzar el shock de verdad esta semana. No, pues. Esto es para hacer el recuerdo. Sí, espera, no. Estoy guardando. Se me guardan mis cosas. Lo paro, ¿no? Preguntas. Nada. ¿Saben todo de shock en